Traigo un tema que he titulado Hablemos de María. Difícilmente usted escuche desde un púlpito un mensaje analizando o hablando o resaltando la persona de María. Se debe a dos razones. Una, porque la iglesia tradicional de la cual muchos quizás venimos o quizás tú estás de visita y sientes que aún perteneces a la iglesia tradicional, siempre decimos, haciendo el paréntesis, que no somos abanderados de una denominación, ¿no? ni de una iglesia, que el Señor tiene una iglesia, ¿no? Que ciertamente es universal, ¿no? Y el Señor es Señor de esa iglesia, y no es un asunto de que yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy bautista, yo soy de Cristo, ¿no? Y lo que se promovió en la palabra de Dios cuando la iglesia nació fue la persona de Jesús y el perdón de pecados en la persona de Jesús. Lo que ha pasado es que la iglesia tradicional le ha atribuido características, dotes, no poderes y demás a la persona de María, lo cual va en total incongruencia con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros, por ende, los que no somos de la iglesia tradicional, entiéndase todas las iglesias protestantes, entre ellas el nombre más común, los evangélicos, satanizamos a la pobre María, ¿no? Y la hemos marginalizado de un modo tal, o sea que casi la mención de María es sinónimo de una mala palabra, que no debe de ser. Entonces, aprovecho hoy Día de las Madres para hablar de, como puse en el título, una madre muchas veces ignorada. ¿Por qué no hablar? Porque nosotros somos capaces de hablar de otros personajes bíblicos, sobre todo si de mujeres se trata. Hablamos de Ana y que era estéril, que pidió un niño, hablamos de Débora, la jueza, hablamos de la mujer samaritana junto al pozo, hablamos de la mujer adúltera que el Señor perdonó, o sea, hablamos de Eunice y Loida, la madre y abuela de Timoteo. Pero cuando de María se trata, hay un espantapájaros que nos aleja de reflexionar. ¿Qué podemos aprender de la persona de María? ¿Cuántos siguen conmigo en esta mañana? Bueno, parece que perdí algunos, pero no importa. Déjenme decirles, difícilmente, yo no recuerdo, honestamente, yo he estado en la iglesia evangélica por mucho tiempo, no recuerdo un mensaje sobre María. Nunca, o sea que yo recuerde, ¿no? Mi esposa ha estado conmigo toda mi vida y no creo que hayamos escuchado un mensaje de María. Aquí les viene su primer mensaje de María. Déjenme decirles, para los que somos estudiosos de la palabra de Dios, ¿no? Los que entendemos que todos los personajes de la palabra de Dios fueron personas que cayeron cortos de la gracia de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno de los atributos que se le da a María, ¿no? A veces, ¿no? Que ella fue santa, inmaculada, que no hubo ningún tipo de error en ella, inclusive la iglesia tradicional conserva que ella se mantuvo virgen y demás, o sea, cosa que a la luz de la palabra de Dios no parece ser de manera clara. Sin embargo, se busca la manera, ¿no? Que eso era José, que era viudo y que tenía unos hijos. Entonces, cuando se casó con María, pues se trajo los hijos y demás. O sea, hay todo un sinnúmero de explicaciones no sostenibles para justificar, ¿no? Que María fue una mujer corriente, ¿no? Y vamos a ver algunas características de ella. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Quiero resaltar algunas cosas, tanto como porque hablamos de otros personajes bíblicos, hermanos, y resaltamos lo bueno y lo malo, que Job perseveró en medio de la prueba, que se desalentó en un momento, que Moisés, que se yo qué, que se excusó, que se sentía a poco. Hablemos
hablemos de María. Lucas capítulo 1, a partir del verso 26 dice lo siguiente. Estoy leyendo de la Reina Valera, la mañana entera. Dice: el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí vemos a una joven, aparentemente María también, según algunos análisis, que estaba desposada. Eso significa que estaba comprometida a casarse. O sea, su fecha de boda ya estaba marcado en el calendario. Estaban eligiendo colores de los pajes y de las damas de honor, y estaban viendo qué buffet van a usar. O sea, estaban en pleno proceso de armar su celebración de nupcias. María con este José, ¿no? Y evidentemente hace hincapié en que María era virgen. Porque este es el orden de Dios, mis amados. Que uno se casa y luego tiene los hijos, y no tiene los hijos para luego casarse. Cierro el paréntesis de una vez, porque yo sé que no ha sido la experiencia de todos. Algunos por las razones que sean, o sea, salimos embarazados antes de casarnos, y eso pues no fue lo ideal, no era el orden de Dios. Pero qué bueno es ver que aquí nos resalta que esta muchacha era virgen y se estaba conservando. Era una muchacha que tenía un concepto de pureza, un concepto de santidad, un concepto de agradar a Dios con su vida, incluyendo su pureza sexual. Nota, no solamente para los más jóvenes, sino para los que tenemos más edad. No importa, hay algunos que decimos: no, pero ya yo estuve casado o casada y me divorcié, ya yo tengo 40 y tantos de años, ya yo he experimentado todo, o sea que yo me vaya a la cama con alguien, no importa. No, hermanos. Si usted está en Cristo, agrade a Dios con la pureza de su vida. Agrade a Dios con la santidad de su vida. Honre a Dios, ¿no?, con su modo de vivir y de administrar sus cuerpos. Mucho dice la palabra de Dios, tema para otro día, en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas y de Juan y demás, sobre la fornicación, ¿no? Esa actividad sexual que se da fuera de la sombrilla y la cobertura del matrimonio. ¿Cuántos siguen conmigo? No se preocupe, que ya estoy terminando este tema, porque es un tema calientico y uno siente los pies, ¡guay! O sea, pero es importante, hermanos, es importante, porque sea para ti o sea para tus hijos, es importante que en esta era en que estamos viviendo inculquemos este valor. Fíjense a dónde ha llegado nuestra sociedad, que ya ni siquiera se le da el valor a la formalidad del matrimonio. El matrimonio, como a veces ven la Constitución en nuestros países, es un pedazo de papel, que eso no significa nada. O sea, el acuerdo que tengamos verbalmente entre ella y yo, o sea, es lo que vale. No, hermanos, hay un valor a las leyes locales, a la institucionalidad del matrimonio, ¿no?, y a la formalidad del matrimonio. Por ende, vemos una María que se guardó virgen, ¿no?, para el matrimonio. Dice el verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermanos, aquí vemos de golpe tres características inmensas de esta María. Una, que era favorecida, hermanos. O sea, que Dios tenía, ¿no?, la tomaba en cuenta para algo por encima de otros. ¿Cuántos están conmigo? Que a veces nos sentimos mal. ¿Y por qué pusieron a fulano en esta posición y no me pusieron a mí? La soberanía de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiso. Es como cuando uno lee de los dones en 1 de Corintios, que dice que a cada uno le dio un don como Él quiso. No, pero ¿y por qué yo no puedo hacer? Yo puedo correr esa área mejor que fulano.
Dios es el que determina, hermanos, lo que nos confía. ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, qué bueno es ver que ella era favorecida de parte de Dios. Imagínense la lotería que había entre las generaciones de mujeres que antecedieron a María, porque ya había la promesa y era parte de la expectativa, ¿no?, que iba a venir un Mesías, pero el entendimiento y la mentalidad judía no era que ese Mesías iba a venir descendiendo del cielo, no como si fuera un extraterrestre, un platillo volador. La idea era que ese Mesías iba a ser uno de nosotros, amongst us, one of us, o sea, que iba a nacer de entre uno de nosotros y se iba a levantar como Mesías. Lo que ellos menos entendían quizás era que iba a ser Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente un mero hombre como David, que nació cuando chiquito y quien soñó que él iba a ser rey y creció y llegó a una posición de influencia inmenso. No, es que la vida de Jesús desde su concepción fue extraordinaria. O sea, fue fuera de serie, única en su versión. Entonces, muy favorecida. Y además le dice el ángel, el Señor está contigo. Wow, qué bendición. Porque muchas veces nosotros referenciamos que nosotros estamos con Dios. La pregunta de peso es, ¿está Dios conmigo? No, ¿está Dios viéndome con ojos de agrado? Imagínense, claro, Jesús llega al escenario mundial en su momento, es como dice el libro de Hebreos, que Dios a su tiempo envió a su Hijo Jesús, o sea, en el tiempo perfecto de Dios, o sea, eligió a la persona que iba a ser la recipiente, la vasija a través de la cual iba a nacer Jesús. Pero imagínense la lotería de todas las mujeres pensando, ¿quién será la agraciada? Por eso le decían a Jesús, recuérdense, en su momento de pasión y camino a la cruz, las mujeres del pueblo que estaban en los pasillos, ¿no?, del camino al Gólgota, decían, bienaventurados, bienaventurados, ¿cómo es que dice? Los pechos que mamaste, ¿no? Básicamente es lo que dice, o sea, bienaventurado la que te trajo al mundo, la que te crió, la que tuvo el privilegio de ser esa plataforma a través de la cual viniese el Hijo de Dios. Aquí vemos que el Señor estaba con ella y que ella era bendita entre todas las mujeres, hermanos. Entonces, cuando hablamos de cualquier personaje bíblico, decimos lo bueno y decimos lo malo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, y cuando hablamos de María, ¿por qué no resaltar que María fue una mujer extraordinaria? Que María jugó un papel en un momento clave y extraordinario. Dice versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuántos necesitamos gracia delante de los ojos de Dios? Que Dios nos pueda mirar con compasión y que pueda tener cuidado de a veces el temor que nos embarga ante circunstancias específicas. Una vez más, levanten la mano a las madres de la casa. ¿Cuántas cosas cargan las madres en el día a día? ¿Sí o no? O sea, temas con el esposo, temas con los hijos, temas con la economía, con la nevera, con las cosas que ellas son, es como a veces dicen por ahí, no, mi esposa no trabaja, ella es ama de casa. O sea, ella no trabaja, ella es ama de casa. No, o sea, hay mujeres que prefieren irse a trabajar de 9 a 5 y no ser ama de casa. O sea, hay que saber, sobre todo si no tienen telecable y tienen 7 muchachos, entonces cualquiera prefiere un break, ¿no?, de todos los muchachos. Pero déjenme decirles, mis amados, el Señor nos llena de su gracia y nos quita el temor.
quiero decirle específicamente a las madres que están aquí, quizás alguna noticia ha llegado a tu vida o estás manejando en estos momentos que tú no sabes cómo manejar esa información y te está creando pavor, te está creando ansiedad, angustia. El Señor te dice, no temas. El Señor te dice, yo estoy contigo. No importa por lo que estés pasando, lo chiquita que te sientas, no, que esto es demasiado grande para mí, ¿cómo yo voy a salir a camino? No sé ni por dónde comenzar. El Señor te alienta diciéndote, no temas, tranquila, yo estoy contigo. Hermanos, cuán alentador es cuando escuchamos el susurro de la voz del Espíritu Santo diciéndonos, a mujeres y a hombres igual, no temas, tranquilo, tranquila, que yo te voy a ayudar a pasar este valle de sombra y de muerte. ¿Por qué dice el salmista en el Salmo 23? Porque tú estarás conmigo. Ese no temer al valle de sombra y de muerte es precisamente debido a la presencia de Dios, hermanos. Si Dios está contigo, puedes estar tranquilo. Yo he hecho millones de veces desde el púlpito la historia de las cuantas veces que mi papá llegó a ir conmigo a una reunión de esa de colegio en Nueva York, que uno vivía con el rabo entre las piernas por todos los bullies, ¿no? Y todos los muchachos maleantes que habían, que tenían a uno atemorizado, ¿no? Y a soguita corta. Pero cuando yo llegaba con mi papá, que era de mi tamaño, agarrado de la mano, yo andaba, mira, orondo, así, mirando por doquier, buscando contacto visual, ¿no? Hermanos, cuando tú andas de la mano de Dios, tú puedes estar confiado. No importa quién esté delante de ti, estás respaldado. Tienes, no un padrino, tienes a un papá que se desvive por ti y haría cualquier cosa por ti. ¿Cuántos lo creen? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y le dice entonces, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Se fue la paz. O sea, temor por la apariencia de un ángel. Entonces, ok, estoy tranquilo, el Señor está conmigo. Vas a tener un hijo. ¿Cómo? O sea, y se agarró la barriga. O sea, volvió a inundarla el sentimiento de temor y de duda. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Comienza a darle una palabra profética. Esto era sumamente sobrecogedor. ¿Quién pudiese culpar a la pobre María? Una muchachona joven, o sea, sin experiencia, o sea, sobrecogida por una experiencia sobrenatural y la voz de Dios comunicándole esto. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, este es el Dios a quien servimos. Toda alabanza, toda adoración, Jesús es meritoria de ella. Ninguna otra persona, ningún otro personaje bíblico, por bueno y apegado y obediente y productivo que haya sido en las manos del Señor, ni en los tiempos bíblicos ni en nuestros tiempos menos, o sea, es digno de nuestra alabanza. Solo Jesús merece nuestra completa adoración, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Dice María, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, era virgen, ya señala el texto, ¿no? Y recuérdense que en Mateo dice, cuando está hablando de Jesús en ese primer capítulo, si mal no recuerdo, hablando de la genealogía, dice que Jesús fue el primogénito de María. Fíjense que cuando en relación a Dios se habla de Jesús, se habla de mi hijo unigénito. O sea, porque es el único, no hay más. Pero cuando se habla en relación a María, dice
que era el primogénito de María. Solamente eso debe de abrirnos, ¿no?, las cejas para entender que él fue el primero de otros tantos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no he conocido varón, me he guardado pura, soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea que su prima Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, ya tenía 6 meses para cuando ella estaba quedando encinta de parte del Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice, la que llamaban estéril porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, oigan lo que dice María, versículo 38, he aquí la sierva del Señor. María se consideraba una sierva del Señor, como muchos otros hombres y mujeres se han considerado y se consideran siervos del Señor. ¿Cuántos siervos tenemos aquí, siervas tenemos en esta iglesia? O sea, yo sirvo al Dios Altísimo. En mi persona no hay nada especial. O sea, las incongruencias entre o la iglesia tradicional o, for that matter, cualquier otra religión donde se ensalza, ¿no?, donde se levanta de una manera desmedida una persona en particular, ¿no?, donde le besan la mano y donde lo tienen, ¿no?, como un ser casi endiosado. Hermanos, María dice, he aquí la sierva del Señor. Porque al final del día, hermanos, nosotros lo único que hacemos es servir al Señor. Lo único que nosotros hacemos es decirle, Señor, mande usted, como dicen los centroamericanos. O sea, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué aspiras, esperas de mí? Una actitud de sirviente, ¿no? Una persona que está al servicio del Señor. María denota con esta expresión su humildad, donde ella ni en el inicio ni después se estaba dando a creer la gran cosa. Es más, lo que dice la palabra de Dios de María es poco. O sea, si la idea hubiese sido realzar a María para que tuviese un papel súper protagónico en los inicios de la iglesia, ¿no piensan que estaría comunicado en la palabra de Dios? ¿No estaría expresado de alguna manera? O sea que María jugó su papel y era parte del equipo, ¿no? Y estaba presente, como vamos a ver en unos minutos, en todos los capítulos de la vida de Jesús, hasta su muerte. Después de muerto y ascendido, y en ausencia de Jesús físicamente, presente, ¿no?, en hechos, ¿no?, cuando estaban en el aposento alto. O sea, una sierva más, jugando su papel como lo estaba jugando todos los demás. ¿Cuántos están conmigo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, a veces el Señor nos pide cosas. Esta palabra es tanto para las madres como para los demás. Nos pide cosas donde lo único que necesitamos es una respuesta como esta de parte nuestra. Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, ¿cómo puedo servirte? Y no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No es eso lo que Jesús modeló? ¿No? Y uno pudiera decir, evidentemente, Jesús, ese pensamiento lo obtuvo de su naturaleza divina. ¿Y qué tal si yo les digo, les propongo que quizás lo vio modelado en la vida de su madre María? Donde vio que su mamá María era una creyente devota, una mujer consagrada a los valores y los principios, ¿no?, del pueblo de Dios. Entonces, el anhelar la voluntad de Dios debe de ser algo que reine en tu corazón.
Vayan conmigo a Lucas capítulo 2. Bueno, antes de Lucas 2, en Lucas 1:45, cuando luego María visita a su prima Elizabeth, recuérdense que ella fue a visitarla, dice que Elizabeth, en conversación con María, que dicho sea de paso, un encuentro sumamente interesante. Evidentemente Elizabeth estaba ya casi de términos probablemente, y María en una etapa mucho más temprana de su embarazo. Y recuerdan cómo dice, no lo voy a leer por asunto de tiempo, cómo Elizabeth dice que cuando te vi, el niño saltó dentro de mí, que es lo que muchos han dicho, que la primera persona en adorar a Jesús no fueron los pastores del campo, ni los sabios del oriente, sino que fue un feto, mis hermanos. O sea, fue una criatura aún sin nacer, pero viva en el vientre de una madre. Fue quien pudo reaccionar y responder a la persona que se llevaba en otro vientre. Porque como dice la palabra de Dios, mis amados, Él tiene sus ojos puestos sobre nuestro embrión. El Señor nos ve aún en esos estados gestacionales. El Señor nos mira y desde ahí no tiene propósitos con nosotros, que es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? En Jeremías, o sea, antes que naciese, o sea, te conocí, te llamé, hay propósitos en nosotros cuando nosotros aún estamos en el vientre de nuestras madres. Y Elizabeth, entre las cosas que dice Lucas 1:45, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. ¿Saben qué? Para nosotros ser los siervos que queremos ser del Señor y que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, tenemos que creerle. Si no hay un factor de creencia en lo que el Señor nos dice y nos habla, nos comunica, posiblemente, hermano, nosotros tronchemos y abortemos, valga la referencia, los planes de Dios en tu vida. Necesitamos creer, y Elizabeth declara diciendo, bienaventurada eres por haber creído el anuncio del ángel. Dios está hablando cosas a algunos corazones aquí con respecto a un sinnúmero de cosas. O espero, ¿no? Porque a veces vivimos la vida cristiana que solamente estamos aquí pensando en Dios y de lunes a sábado, Dios, ¿dónde? Pero si tu vida es una vida realmente de creyente, de persona que sierva, de persona que está dependiente de Dios, todos los días tú estás en un proceso de retroalimentación con el Espíritu Santo sobre ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? Señor, ¿cómo varío? Señor, ¿cómo impacto más? ¿Cómo influyo más? O sea, si esa dinámica no se está dando, entonces quizás tú estás viviendo un evangelio sumamente light y distanciado de lo que el Señor tiene para ti. Qué bueno es, hermanos, que el Señor ha hablado cosas a nuestros corazones y lo único que Él pide es que lo creamos. ¿Qué ha hablado el Señor, el Espíritu Santo a tu vida? Que quizás luce descabellado. Wow, eso es en un mundo ideal. En un mundo Marvel, eso sería genial. Pero that's not real for me. O sea, eso no es real para mí. Cree en lo que el Señor haya dicho a tu vida. Él tiene cosas para ti. Vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas 2. Fíjense, cuando los pastores del campo, luego de la aparición angelical en el campo, le anuncia y que en Belén y fueron, o sea, oigan lo que dice en el versículo 41, perdón,
en el versículo 18, después que ellos le contaron lo que los ángeles le comunicaron y demás, Lucas 2:19, perdón, 2:18, dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Estos pastores le hablaron, le anunciaron, y si usted lo lee en los versículos anteriores, no, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, no, o sea, todo ese anuncio, ella escuchaba cosas que a lo mejor le estaba volando la cabeza. ¿Cuántos han tenido la experiencia que alguien te comparte una palabra y tú ni sabes con qué se come eso? ¿A cuántos le ha pasado? No, y uno escucha, mira, yo siento el Señor decirte, y te dicen algo, y tú dices, ese zapato no me sirve, por lo menos yo no veo cómo me sirve, o sea, yo no sé de qué me está hablando, pero como siempre decimos, lo que ministramos alguna palabra profética, guárdala en tu corazón. O sea, es como a María en un momento determinado le anuncian que ese hijo habría de sufrir, ¿no? Y le predicen cosas que ella en su momento no tenía el libreto entero de la película. ¿Cuántos están conmigo? O sea, ella no se podía imaginar what this was going to imply. Ella no tenía los evangelios a mano para leer cómo era que la narrativa se iba a dar. O sea, she was taking it one day at a time, un día a la vez. Sin embargo, cuando uno recibe algo de parte de Dios, aunque no le encuentre sentido y no sepas dónde en el librero colocarlo, guárdalo en tu corazón. No se imaginan cuántas veces hay cosas que son habladas a uno y en un tiempo determinado uno dice, wow, lo que me sostiene en esta hora fue esta palabra que se me dio en este momento. No, que en su momento era chino para mí, pero qué bueno que ahora it's all making sense. Ahora todos los puntos se están conectando. Ahora entiendo lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ahí mismo en Lucas capítulo 2, versículo 41, si van conmigo allí rápidamente, porque vemos que luego Jesús, un poco más grande, vemos que sus padres vuelven a Jerusalén. Dice, iban, Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban sus padres todos los años. ¿Cuántos años? Todos los años iban al tiempo para la celebración. Hay un ejemplo ahí de maternidad y de paternidad también, dicho sea de paso, para todos nosotros. Si usted no le expresa a sus hijos la importancia de la casa de Dios y de vivir la vida cristiana, they're going to disregard it. Ellos lo van a menospreciar. Ellos no le van a dar el valor si tú no le das el valor. No, que me siento mal, no, que gracias a Dios que no transmitimos los servicios online, porque si no, nadie viniese, hermanos. No me lo diga, que yo sé. O sea, porque uno se ha acomodado a un evangelio sumamente cómodo, hermanos. Y déjenme decirle, o sea, el congregarnos no es como yo decía creo que la semana pasada, yo soy alérgico a darle las gracias a la gente por venir. Y gracias por venir. No. Es que el tú venir te beneficia a ti. Es un beneficio para ti. O sea, you're not doing me any favors. O sea, tú no me estás haciendo ningún favor. O sea, el tú venir es algo que te suma a ti. No me está sumando a mí. Entonces, mis amados, cuán importante, ¿no? Es que veamos que hay un ejemplo de devoción, de consagración, de participación de parte de José y María, enseñándole a un jovencito Jesús a amar las cosas de Dios, amar la casa de Dios, amar el ir a la casa de Dios. Resulta que Jesús parece amaba la casa más que ellos, ¿no? Porque como vemos en esta narración, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo
12 años, ¿no? Un jovencito, ya casi bar mitzvah, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, ¿no? Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. O sea, fueron como familia, y cuando se iban en esas procesiones, esas caravanas donde volvían a sus pueblos, o sea, a veces tú te quedabas 20 steps behind, o sea, 20 pasos atrás, jugando con el amigo, el hijo del vecino, qué sé yo qué. O sea, están caminando, volviendo a su casa, cuando de repente comienzan el head count, ¿no? O sea, a ver quiénes somos los que estamos y demás. O sea, y se dan cuenta que Jesús no estaba entre ellos, lo cual le despierta el pavor de ¿cuántos han alguna vez extraviado un niño? No levanten sus manos, por favor. No levanten sus manos. O sea, pero qué pavor es de repente tú no saber dónde están tus hijos. Yo me recuerdo una vez viviendo aquí, cuando vivimos en el 2001, creo, que estábamos en un Walmart, yo creo, si mal no recuerdo. Y creo que era Amado. Y entonces, Amado estaba, no, fue en el 2003, o sea que Amado tenía 2 años. En los racks de ropa, él se metía por medio y se agarraba del palo y se escondía, imagínense. O sea, en un momento determinado no lo encontramos. Y yo casi mando a cerrar las puertas, o sea, red alert, o sea, Monsters Inc., o sea, porque espérate, o sea, ¿dónde está Amado? Amado. Y mientras más llamado, ven calladito, mira ahí, de maldad castigándonos. Y buscando, o sea, lo encontramos, casi lo matamos. Constanza casi no tiene comprometido. Pero, pero extraviar a un hijo, sobre todo si es pequeño, es alarmante, porque cuando tienen 12 años, se defienden, ¿no? No obstante, ellos, entendiendo quizás la mayordomía de su papel como padre de este niño, o sea, y fíjense que con 12 años le llaman niño aquí. A partir de los 13 es donde ya uno, la cultura judía, cobra como otro aire en materia de peso en la sociedad. Y dice, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, 3 días después. O sea, que hacía rato ellos estaban dando pata. O sea, y yo no sé en qué estaban pensando ellos. O sea, que es un descuido, porque en un espacio de un día, uno pudiera, pero al acostarte, es como había un anuncio, do you know where your child is? ¿Se recuerda de ese anuncio? O sea, usted sabe dónde está su hijo a esta hora. O sea, es muestra quizás de un poco de irresponsabilidad de parte de José y María haber dejado pasar un trecho de tiempo X sin saber dónde estaban sus hijos. Hago el paréntesis para desembrar no solo a las madres, sino a los que somos padres también. Sepamos dónde se encuentran nuestros hijos, con quiénes se están juntando nuestros hijos, con quiénes están conversando en el celular, en la computadora, cuando salen, dónde están yendo. Hermano, ayer yo venía por la Glades y yo vi a 3 muchachitos, uno de ellos era hispano, en el peor de los casos brasileño, pero tenía cara de latino. O sea, en una bicicleta eléctrica, haciendo wheelie, eran 3 muchachos en plena Glades, así, llegando al puente de la Glades, o sea, y haciendo piruetas. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde están los policías cuando tú los necesitas? O sea, para detenerlo y meter una multa, quitar la bicicleta, hablar con los padres, que a veces es igual a no hablar con nadie, porque los padres, gracias, qué sé yo qué, y no lo corrigen, no lo disciplinan, le vuelven a dar la bicicleta. Pero si usted no está encima de sus hijos, hermanos, sus hijos tienen facilidad para perderse, hermanos. No es que usted lo esté hostigando, ¿no? Y una presión, breathing down their neck. O sea, no. O sea, hay que darle, porque a veces es contraproducente. Si usted lo tiene en una burbuja y lo sobreprotege, it could work against you. O sea, puede obrar en contra tuya. Pero hay que tener noción de como decimos en dominicano, cuáles son los compinches, ¿no? Cuáles son las andanzas y los amigos
de nuestros hijos. Que se fue para casa de fulano, pero ¿quién es fulano? ¿Quiénes son los? Que voy a dormir a casa de fulano. No, espérate, o sea, yo tengo que saber. O sea, por ejemplo, yo soy medio alérgica, a menos que yo conozca muy bien la familia. O sea, y los miembros de la familia y que mi hijo tenga cierta edad. O sea, eso de dormir en casa ajena, ese es mi librito, esto no es bíblico ni mucho menos, es el libro de los sedanos. O sea, de los sedanos Langros, dicho sea de paso, no sé, de los velocedanos también, ok. Gloria a Dios. Y de los sedanos Rivera. Pero, sí, no, porque a veces diferimos en alguna cosa, pero está bien. Entonces, la importancia, mis amados, de que mantengamos noción de dónde van nuestros hijos. Porque qué bueno que Jesús se hallaba en un buen lugar, discutiendo Biblia. Es como yo le digo a nosotros, por ejemplo, nuestros hijos, por su formación y su crianza, cuando se juntan con personas, y me recuerdo en República Dominicana, sabíamos que eran con los jóvenes de la iglesia que andaban. Qué bueno, o sea, están en un buen ambiente, haciendo cosas de jóvenes, o sea, es bueno saberlo, pero si había una salida con los jóvenes, que una promoción, qué sé yo cuánto, hermanos, las promociones tienen fama. O sea, si usted se le olvidó o tuvo una amnesia, o sea, bien, pero le digo, las promociones, los proms, eso, los bailes, ¿qué? Las celebraciones, lo tienen. O sea, es ahí donde prueban alcohol, prueban la droga, se acuestan. O sea, hermanos, un desastre. Vigile a sus muchachos. O sea, atienda a sus hijos. Si van conmigo a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Está la famosa boda de Caná, donde fue invitado María y Jesús a dicha boda. ¿Se recuerdan? Jesús no había iniciado su ministerio terrenal de manera formal todavía, medio estaba en la antesala de iniciarlo, y estaban en la boda y conocemos la historia. De repente, ella, que parece era llegada a la familia, se entera que se le había acabado el vino, ¿no?, para brindar a los presentes, y ella se le acerca a Jesús y le dice, déjenme leerlo, dice, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitadas a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea que esta era una boda por lo grande, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Me gusta la respuesta de Jesús, siempre cordial, aunque a veces vemos a Jesús algo firme en sus respuestas, como vamos a ver ahora, en cuanto a algunas iniciativas de su mamá, sobre todo él ya como adulto, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él os dijere. Madre al fin, ¿no? O sea, terca, o sea, dura, mandona, o sea, no le bastó la respuesta de Jesús, o sea, mujer, o sea, no es mi hora todavía para iniciar. Todo lo que le diga que haga, háganlo. Y sabemos, Jesús mandó a buscar tantas tinajas, las llenó de agua, qué, hizo una oración mental probablemente, saquen, muestren, llévense a la maestra Sala, la probó, wow, este vino está ultra rico, pero este está mejor que el que sirvieron adelante, que usualmente se sirve mejor adelante, y ya cuando la gente está happy, entonces le dan el malo, ¿no? El barato. Entonces vemos aquí a una María, por sacar una enseñanza de ella, es que ella como madre estaba consciente que a quien hay que llevarle nuestros problemas es a Jesús. Que muchas veces es lo contrario, por eso la hemos satanizado, porque le hemos dado atributos. Y ustedes saben que la iglesia tradicional, como muchas otras religiones, porque hay religiones que lo que más tienen son dioses, el dios del agua, el dios del cielo, el dios de la brisa, el dios de la comida, el dios de la cosecha, o sea, lo que más hay un menú de dioses. O sea, lo que hay que ver qué es lo que tú quieres para ver a quién se la pedimos.
Y recuérdense que Dios no necesita ayuda, hermanos. O sea, en ningún momento en la palabra de Dios vemos a Dios delegando responsabilidades. Si tú necesitas sanidad, órale a San Fulano. Si tú necesitas un trabajo nuevo, órale a San Fulano. Si necesitas tu relación marital se arregle, órale. No, hermanos. San Valentín. Vamos a orarle a San Valentín para que tu matrimonio va en picadas y va a depender de San Valentín. Hermanos, Dios no necesita ayuda. Y todos nosotros, como María, que no era más que una sierva, tenemos que apuntalar a Jesús. Tenemos que encaminar, como los discípulos, que dice que traían las personas a Jesús, porque entendían que ser expuesto a la persona de Jesús era lo que tenía el potencial de cambiar una vida. No, es como Juan el Bautista. O sea, que decía, estaba consciente, es necesario que yo mengue, o sea, que yo me haga cada vez más chiquito para que Él crezca. O sea, su deseo no era nunca tener un cuerpo de seguidores. O sea, y fíjense que los discípulos jugaban ese juego. O sea, los discípulos hablaban de que, no, porque Juan bautiza más y predica más y más gente se le están dando cita en el río. O sea, me imagino que no está claramente dicho ahí, que Jesús los reprendió. O sea, le dije, espérate, o sea, que this is not una competencia, ¿no? O sea, esto es un asunto de servir cada quien con la gracia que Dios le haya dado. Y al final del día, como decía Pablo a los Corintios, que se peleaban, no, porque yo soy de Pablo, no, porque yo soy de Pedro, y habían hecho bandos siguiendo personalidades. Y él los reprende y por eso le dice, yo quisiera hablarle como maduros, pero como ustedes son tan bichos, como ustedes son tan inmaduros, como ustedes son tan cosas, o sea, yo no encuentro la manera más que darle compota a ustedes, porque ustedes se están comportando como reales niños, que yo soy de fulano, que yo soy de fulano, y que yo me identifico más con él y con ella. No, hermano, no es un asunto de personalidades entre nosotros. Por eso dice Pablo, o sea, uno pudo haber hecho esto y otro pudo haber hecho aquello, pero el crecimiento lo da Dios. Porque real y efectivamente uno siembra y otro riega, pero al final del día, quien gobierna nuestras vidas no es ni Pablo, no es ni Pedro, no es el pastor Sedano, es Jesús, hermanos. Entonces necesitamos nosotros saber, ¿no?, que tenemos que llevar nuestras necesidades a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierro con esto en Juan capítulo 19. Juan 19, que recientemente en nuestro servicio de las 7 palabras, el año que viene no se lo pierdan, fue un servicio hermosísimo en Semana Santa que lo hacemos anualmente. Una de las palabras expresadas desde la cruz de parte de Jesús es cuando le dice a María, madre, he ahí tu hijo, y se volvió a Juan y le dijo, he ahí tu madre. Recordamos ese episodio, ¿no? Fíjense cómo dice el versículo 25, si van conmigo allí, versículo 25. Versículo 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Decir otra cosa que es muy de madre, que nosotros, we stick by our children through thick and thin. Nosotros nos mantenemos a la par de nuestros hijos, en las buenas, pero sobre todo en las malas, hermanos. Fíjense que para esta altura, a los pies de la cruz, muchos de los discípulos ya estaban resguardados, escondidos, tras puertas, metidos en miedo, temiendo lo peor. Y aquí estaba María abiertamente, ¿no?, a los pies de su hijo, porque ella habría dicho en su corazón, nada me va a quitar de este lugar. O sea, no es verdad que en su momento más difícil yo voy a salvar mi vida, porque yo escuché a mi hijo decir que el que salvara su vida
la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por él, la va a encontrar, la va a hallar. Entonces habría dicho María, ¿cómo sería yo capaz de acobardarme y a distancia imaginarme lo que está pasando mi hijo en el Gólgota? Entonces yo tengo que estar ahí en primera fila, y así estaba María en primera fila, compartiendo el momento más difícil de su hijo en aquella cruz. Tú que eres madre, yo sé. Digo, yo sé no, porque yo sé que todos tenemos experiencias distintas, donde o papá o mamá no fueron el mejor papá o la mejor mamá, por las razones que sean, ¿no? Y te queda el vacío, te queda la pena y la frustración y el dolor, y te ha marcado de manera significativa que mamá no pudo ser de esta manera, y que mamá fue distante, que mi mamá me dejó, lo que fuese. Decirte, ¿no? Si algo debemos de hacer nosotros, hermanos, es procurar estar ahí por nuestros hijos, aunque estén aún ya grandes. Es como yo le decía a Joyce en estos días, la verdad es que uno nunca deja de ser padre y madre. O sea, los hijos, este año se me casan los 2 restantes y ya vamos a tener nido vacío, pero ¿cómo no mantenemos los lazos? O sea, lo veo con Luca, nuestro nieto, vivimos comprándole cosas, o sea, y que si comida, y que si ropa, y que sea, y uno dice, uno pensó que ya se iba uno a ahorrar, pero mentira, mentira. Y si vienen más nietos va a ser peor, porque yo tenía 3 hijos. O sea, si ahora me suman, qué sé yo, 6 nietos, o sea, la economía va no sé qué, o sea, se va a ver más pequeño. Entonces, mis amados, estar junto a nuestros hijos, en las buenas es muy bueno, pero en las malas, hermanos, en las malas, en su hora más oscura, que ellos sepan, aunque todo el mundo aborte aquí, aunque todo el mundo dé la espalda, yo estoy aquí para ti. O sea, y expresarle eso a nuestros hijos es de suma importancia. Sobre todo las madres, que tenemos un vínculo único, tienen un vínculo, ay Dios, que tienen un vínculo, gloria a Dios, gracias, varón. Tienen un vínculo único con las madres. Es como alguien me decía, wow, le viene la nietecita, son locas con los papás. Yo no estoy seguro que sea el 100%. Mi experiencia bregando con gente es que el vínculo que hay cuando uno viene de las entrañas de una madre, hermanos, o sea, eso es único. O sea, y esa relación es difícil de uno romper así por así. Y fíjense que Jesús, y hago el eco de lo que fue las 7 palabras, y fíjense que Jesús, aún en su momento más difícil en la cruz, tuvo cuidado de su mamá. Y déjame sembrar por último ese pensamiento. Tú que tienes aún tu mamá presente, o sea, dale gracias a Dios. Y permite que algún día, cuando ella ya no esté presente, tú tengas la satisfacción de decir, en vida yo la honré. En vida fui una persona que le traje orgullo, le traje buenos sentimientos, pude estar ahí para sus necesidades, la acompañé, la escuché, porque necesitan, o sea, hijos, seas joven o seas ya de edad, los padres necesitan la retroalimentación de los hijos. Necesitan, así como nosotros como hijos necesitamos escuchar el yo te amo, que a veces no nos sale de la boca, hermanos. Y madres y padres, expresémoslo, sáquenlo. O sea, mi hijo, te amo, mi hija, te amo. No se imaginan the scarcity, o sea, lo raro que es que los padres sepan llover afecto a sus hijos. Pero igual, hermanos, los hijos tenemos que reciprocar eso. Quizás
Si los hijos no lo hacen es porque ha faltado de parte nuestra, porque we set the tone. Nosotros los padres establecemos, ¿no?, la temperatura de la relación. Si yo como padre soy afectivo, es posible, ¿no? Por lo menos hay un más alto por ciento de probabilidad de que sea correspondido con la misma expresión de amor y afecto. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, hermanos, necesitamos, ¿no?, aprender de los personajes de la palabra de Dios, aún de una María, una mujer muchas veces ignorada. Pero fíjense que en su momento más difícil estuvo allí. Y en el libro de los Hechos, cuando se encontraron todo en la habitación alta, no, en el aposento alto, dice que entre los asistentes estaba María, la madre de Jesús. O sea, aún en, porque bueno, ya Jesús se fue, misión cumplida, yo voy a ver novelas turcas en la televisión y lo voy a coger suave. Todo el que se rió ve su novela turca, pero bien, tema para otro día. Entonces necesitamos, hermanos, que el Señor nos llene de estas virtudes, que algo se nos unte, que algo se nos pegue del ejemplo de esta mujer ordinaria, sencilla, una sierva, humilde, deseosa de hacer la voluntad del Padre, no creyéndose, ni vendiéndose, ni promoviéndose como la última Coca-Cola del desierto, sino una persona más en el elenco de personajes de su generación que dieron al Hijo a conocer. Conozcamos al Hijo. Él es la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Demos un fuerte aplauso al Rey.